Gracias, Padre, te adoramos en esta mañana, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este nuevo tiempo de devocional, Señor. Gracias por esta nueva mañana en tu presencia. Es una gran bendición poder estar delante de ti, Señor, como cada mañana lo hacemos. Estar, Señor, adorándote, exaltándote, glorificándote solo a ti, Señor, porque tú eres el digno de recibir la gloria, el honor, el poder, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor por siempre, para siempre. Te pertenece el honor, el poder, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida, gracias por amarnos, gracias por abrazarnos, gracias, Señor, porque cada mañana sabemos que tu palabra nos dice que con tus alas, Señor, nos cubrirás, nos guardarás, y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por ser fiel, gracias por amarnos, gracias por estar allí, Señor, en todo momento, Señor amado. Gracias, gracias por avivar ese fuego en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra dice que no apaguemos al Espíritu Santo, Señor, que no lo apaguemos. Y te pedimos que enciendas cada día más ese fuego en nuestro interior, Señor, que como aprendíamos ayer, que podamos llevar leña continua, Señor, para que el fuego arda en nosotros, en nuestras familias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a caminar hacia ti, Espíritu Santo, Señor. Te damos toda la gloria, te damos la alabanza. Te pedimos que seas tú hablando en esta mañana, Señor, a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos los que se van conectando en esta mañana. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Los saludamos. Saludamos a Hortensia, bendiciones. Hortensia, Valentina, Valen, bendiciones. A la tía Marta, bendiciones. Dani, bendiciones siempre. Bendiciones, Juan Carlos. El Señor los bendiga a todos. Qué bueno es verlos allí esta mañana conectaditos. Amén. Qué bueno es verlos allí conectaditos como cada mañana, ¿cierto? Como cada mañana lo hacemos, nos conectamos, estamos juntos recibiendo palabra, aprendiendo, escuchando de lo que Dios tiene para nosotros. También recordarles que tenemos nuestro evento, el de repente, nuestro congreso, para que aparte ese tiempo, amén, para que no se lo pierda, porque sé que va a ser de gran bendición para su vida. También que el domingo los esperamos en nuestro servicio. Ayer hubo un tiempo poderoso, un culto poderoso, un tiempo de mucha bendición para la iglesia, amén. Así que no se pierda esos tiempos, porque están siendo de mucha bendición, de mucha bendición. Cada que nos reunimos, Dios está haciendo cosas bien especiales, amén. La palabra dice que donde están los hermanos juntos, unánimes, que allí envía Dios salvación y vida eterna. Por eso, aunque esta salvación es individual, usted la acepta, usted la rechaza, pero se vive en comunidad, amén. Se vive con hermanos, se vive en congregación. La palabra dice que no podemos dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Necesitamos congregarnos, necesitamos del fuego de otros, del fuego que otros tienen, nos ayude a encender ese fuego en nosotros. Doña Elizabeth, buenos días. El Señor le bendiga, bendiciones. Y a todos los que se van conectando, amén. Gracias. Mire, esto hace parte de esa unidad, aunque es por redes sociales, pero es unidad a través de las redes, y es una
una gran bendición. Amén. Así que el domingo los esperamos y prepárense para lo que viene. Amén. Para casa de Dios de repente. Mejor dicho, eso está siendo poderoso. Lo que va a pasar va a ser extraordinario y poderoso. Amén. Bueno, seguimos hablando del proceso. Seguimos hablando del proceso, de lo que Dios eh, hace a través de nuestros procesos. Ayer hablábamos de que en el proceso empieza nuestro ministerio. Amén. En el proceso empieza nuestro ministerio y en el ministerio somos procesados y somos probados. Amén. Somos procesados y somos probados. Amén. Así es, Hortensia. Necesitamos. Amén. Así es. Todo lo que el Señor a veces da a otros, nosotros también lo necesitamos. Dios pone hombres y mujeres específicos para ayudarnos a encender. Amén. Entonces, necesitamos de los procesos. Hace 3 días, el miércoles, decía, escriba allí, bendiga el proceso, escriba bendito proceso, porque en los procesos vemos tantas cosas tan maravillosas de parte de Dios y tenemos que glorificar a Dios porque en medio de los procesos se revela. El pasaje con el que hemos estado predicando es Primera de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Como 400 hombres. Amén. Entonces vemos, estamos hablando de David. Por aquí Pau nos hace un comentario como José. Su proceso fue muy difícil, muy doloroso, pero Dios lo enalteció a su tiempo. Amén. Es así, Pau. Y todos los hombres de Dios han tenido sus procesos. Empezamos el miércoles hablando de Abraham. Abraham, Dios lo saca de su tierra, de su parentela, lo lleva como un errante, digámoslo así, ¿cierto? A caminar hacia donde Dios le decía. Y era el proceso. Abraham estaba bien en su casa, ¿cierto? Con su padre, con su familia. Económicamente Abraham estaba bien porque la Biblia dice que cuando él salió con ovejas, salió con ganado, salió con muchas cosas. Pero Dios nos lleva a procesos, amén. Dios nos lleva a procesos, amén. Nos dice por aquí Giovanna, nos dice, amén. Pido oraciones porque traigo un dolor abajo del brazo. Diga, bendiciones, pastores, me sigo pidiendo mi hija, por mi esposo, por trabajo, por mi familia. Amén, claro que sí, Giovanna, vamos a estar orando por todo esto al final, amén. Vamos a estar orando por todo esto al final del devocional, amén. Entonces, necesitamos entender que somos procesados en medio de las situaciones difíciles, que así como dice Juan, si el oro es procesado mediante el fuego, el proceso conocido como fundición o refinación es fundamental para purificarle y darle forma. Amén, es real. Nosotros vamos siendo moldeados y los procesos son necesarios para ello. Entonces hablamos de David, de cómo David sale de la presencia de Saúl, porque Saúl lo está persiguiendo, porque Saúl lo quiere matar. Entonces llega a Adulán, y Adulán significa, ¿cierto? Es refugio o lugar de reposo. Pero para David probablemente no era esto, o él no lo veía de esa manera, porque mientras estaba en el proceso, o mientras nosotros estamos en el proceso, amén, no vemos dónde hay lugares seguros. Nosotros no entendemos los lugares seguros
porque nuestra alma está turbada por lo que estamos viviendo. Nuestra alma está abatida por los momentos, por las situaciones que nosotros podemos estar viviendo en nuestra vida. Entonces, David sale de palacio y se tiene que meter en una cueva, literalmente, porque porque Saúl lo quería matar. Mm, El plan de Saúl era matarlo, ¿cierto? Pero como decía ayer y digo hoy, en el proceso empieza nuestro ministerio. En esos procesos, así como decía Juan lo de la purificación del oro, en el proceso se separa, ¿cierto? Eh, lo que nos sirve de lo que sirve. Y yo voy a ser duro con lo que voy a decir, pero el proceso también quita del lado de nosotros la gente que no es y la gente que sí es. En el proceso unos se unen a nosotros, pero otros se alejan de nosotros. Ahí es la gran diferencia, ¿sabe? La gran diferencia de los que se alejan y los que se unen. Es más, nosotros vemos que no todo el mundo quiere los procesos y no aguantan los procesos que vienen con el llamado, con el llamado. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque todos están siendo llamados a buscar al Señor, a adorar al Señor, a amar a Dios, a servirle a Dios, pero no todo el mundo aguanta los procesos. Es más, hay gente que está en un proceso y siempre son quejándose. Mire, desde que yo soy cristiano me pasa lo malo. Mire, desde que yo voy a la iglesia, siempre son con quejas y quejas en vez de mirarse y decir qué me está pasando, por qué vivo este proceso, necesito ser fuerte, necesito ser valiente, necesito seguir. A veces, mire, nosotros nos metemos en problemas. A veces pensamos, no, esto es un proceso de parte de Dios. No es así. A veces no son procesos de parte de Dios. Cuando hay un proceso de parte de Dios, yo le voy a decir por qué es. Yo le voy a explicar, porque yo expliqué qué son los procesos, pero yo le voy a decir cuando yo sé que viene algo de parte de Dios. Viene algo de parte de Dios, viene un proceso de parte de Dios cuando yo, por amor a Dios, por servicio a Dios, por obediencia a Dios, me meto en problemas. Les expongo. David, ¿cierto? Mató a Goliat por obediencia al Señor. Dios le dice, pelee con Goliat, que yo le voy a dar la victoria. Empieza a servir al rey y servía a Dios primeramente. Amaba a Saúl, David amaba a Saúl y lo respetaba profundamente. Y esa obediencia a Dios le trajo a David unos procesos. Ahí es donde el hombre es procesado, donde Dios lo está introduciendo en los procesos y esos procesos nos enriquecen, esos procesos nos hacen fuertes, esos procesos nos llevan al propósito que Dios tiene para nosotros. José, lo estaba diciendo Pau, José por decir la verdad, por hablar verdad, por decir lo que Dios tenía para con él, entonces sus hermanos lo toman, lo venden, hacen de todo. Es un proceso por la obediencia. ¿Por qué José cae a la cárcel? El proceso de la cárcel de José, por obediencia. Hoy hay un montón de gente diciendo, es que Dios me tiene en un proceso, mi hijo, venga, yo le digo una cosa. Eso no es un proceso de Dios cuando usted tiene su esposa y entonces usted consigue otra mujer que vendría siendo moza. Entonces, no es que Dios me tiene en un proceso. No, 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 no. No, no, no. No diga que Dios lo tiene en ningún proceso cuando usted se metió en el problema. Cuando usted por desobediencia, escuche, por su desobediencia entró en una situación de dificultad. Usted solo está recibiendo el pago de su desobediencia. No es un proceso de Dios. Porque estos procesos de Dios nos ayudan a avanzar, nos impulsan. Y Dios nos dice que allí seamos esforzados y valientes. Pero hoy toda la gente quiere disimular y tapar, ¿cierto? Sus errores, su pecado y llamarlo. No es que Dios me metió en el proceso. No, Dios no lo metió en el proceso. Hay mujeres o hombres que dicen, Dios mío, estoy en un proceso. Le dicen, estoy en un proceso. ¿Por qué? No, es que me casé. Sí, ¿cómo se casó? No, me casé con un borracho, con un drogadicto, me casé con una mujer que le gusta más tomar que vivir, le gusta más la fiesta que...
Y la gente, ay, que estoy en un proceso, un proceso. No, usted se metió en sus cuentos, usted se metió en sus problemas. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. Es mejor que diga, Dios me metió en este proceso. No, nos metemos en procesos o Dios nos lleva a procesos cuando le obedecemos a Él. Pero si nosotros hemos pecado contra Dios, nosotros tenemos es que arrepentirnos y alejarnos de la maldad que nosotros hemos hecho. Porque no estamos entrando en procesos, nosotros estamos entrando en consecuencias de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y sí, usted me podrá decir, pastor, yo también he estado allí, Dios me ha ayudado. Claro, es que Dios a usted lo ama. Aun cuando usted peca, Dios a usted lo ama. Y de esas cosas malas, Dios va a hacer cosas buenas. Pero no son los procesos que Dios quiere que usted esté metido. Eso no es un proceso de parte de Dios. Pastor, y Dios no me ha dejado. Y Dios no me ha dejado. No, es que Dios no lo deja. Porque Él hizo una promesa de que nunca lo abandonará y nunca lo dejará. Pero es su situación. Mire, hay cosas que Dios no quiere, ¿cierto? Pero las permite. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay cosas que Dios no quiere, pero las permite. Y aun cuando no las quiere para nuestra vida, en las situaciones que nosotros nos metemos, Dios sigue siendo fiel y se queda ahí. Pastor, de un ejemplo de eso. Claro que sí. Ya le voy a dar un ejemplo de eso. Amén. Es muy sencillo el ejemplo. El ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. Dios nunca quiso que ellos estuvieran 40 años en un desierto, pero se los permitió. Y aún en el desierto, Dios estuvo con ellos. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que ellos estuvieran tanto tiempo en un desierto. No era. Entonces tenemos aquí que separar el proceso de las consecuencias de mi pecado, de las consecuencias de mi maldad. No puedo decir que estoy en un proceso que Dios me ha metido cuando yo mismo soy el que me he metido en problemas y en situaciones difíciles. ¿Y sabe qué es lo peor? Que las personas entran a estas situaciones difíciles y empiezan a decir cosas como Dios, ¿tú por qué permites esto? Dios, ¿tú por qué permites que yo viva estas situaciones tan difíciles? En vez de mirarnos. Es triste, pero los cristianos no nos gusta muchas veces reconocer en la condición que vivimos. Conocemos la verdad y la verdad es la que nos hace libres, pero nosotros vivimos en contra de la verdad. Y está en sus manos. No está en las manos de su pastor, porque si yo soy su pastor en esta mañana, usted ya sabe cómo yo le hablo continuamente. Usted ya conoce cómo yo hablo continuamente. Que vinimos aquí fue a predicar verdad, verdad incómoda, verdad que a veces molesta y disgusta. Hay gente que se ha puesto bravos conmigo por una palabra. Sí, y los amo en el amor del Señor. Pero es lo que hay, es lo que tengo que hacer. Amén. Pero entonces, a veces no son procesos de Dios. A veces es la consecuencia de su pecado. Aléjese de su pecado. Cuando usted entre en un proceso de Dios, usted va a entender que usted entró allí fue por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted estaba haciendo la voluntad de Dios, porque usted estaba en obediencia, porque usted lo estaba buscando, porque usted estaba siguiendo la dirección que Él le estaba dando, porque usted estaba haciendo lo que Él le dijo que hiciera. Así de sencillo es esto. Pero nos gusta llamar a todo proceso y no es así porque escuche, en mi proceso, en el proceso que Dios trae a mi vida, es un proceso para construirme, para levantarme, no para destruirme. Es un proceso que me ayuda, es un proceso que me levanta, que me fortalece, que me enseña lo que va a pasar en mi ministerio, que me mueve a crecer en fe, a seguir adelante. Y aunque en el proceso también se botan lágrimas, como cuando nosotros mismos nos metemos en problemas, es totalmente diferente espiritualmente hablando, porque en el proceso yo sé que yo estoy bien delante de Dios. Yo sé que Dios me está mirando y que yo estoy bien delante del Señor, que soy transparente delante de Dios, que si Dios me mira por delante o por detrás, va a encontrar obviamente situaciones, pero que hayan pecados voluntarios, que yo diga, es que yo entré en esto porque yo cometí esto. No,
estamos bien delante de Dios. Y eso es una señal de que si estamos en una situación difícil, Dios permitió que viniera un proceso a nuestra vida. Dios llevó a David a Adulán. Dios llevó a David a Adulán. Necesitaba que estuviera allí para que escuchara su voz. Porque a veces en palacio no escuchamos la voz, pero en la cueva, cuando estamos solos en desierto, ahí escuchamos la voz del Señor. Amén. Entonces, mientras David estuvo en palacio, sirvió al rey, aprendió a dirigir gente, a luchar, pero no fue hasta que empezó su persecución, escuche, hasta que David no empezó a ser perseguido, que comenzó a hacer su propio ejército con sus propios hombres de confianza. Hasta que David no fue perseguido, él no empezó a hacer que su ministerio creciera, ¿cierto? Él no empezó a realizar el trabajo que él tenía que hacer, que él debía de hacer. ¿Hasta qué? Hasta que no empezó a ser perseguido. Por eso hablo del proceso de David. David hizo lo bueno y aun cuando hizo lo bueno, recibió, entre comillas, una retribución mala, que fue la persecución de Saúl. Pero cuando David empieza a ser perseguido, empieza aún a ver más la mano de Dios sobre él. Nunca Saúl le pudo poner una mano encima, nunca. Antes David estuvo siempre, pudo haber matado en 2, 3 ocasiones a Saúl y nunca lo hizo. Siempre dijo, yo no puedo tocar al ungido de Dios, aunque Dios ya lo había desechado. La verdad es que David es un hombre del cual nosotros tenemos que aprender, amén. Entonces, en Adulán, a donde tuvo que huir David, empezó a desarrollarse su ministerio. Allí empezó a desarrollarse el ministerio de David, en Adulán. Dios es experto en esto. Cuando parece que no hay nada por hacer, que estamos derrotados, que estamos solos, Dios nos muestra que todo está en su plan. Amén. Que todo está en su plan. Y miren, algo que es maravilloso en los procesos, algo que es tan maravilloso en los procesos, es que en medio del proceso Dios nos muestra su gloria. En medio del proceso Dios nos muestra su gloria. ¿Qué es la diferencia cuando vienen situaciones a nuestra vida que traen resequedad, sequedad, frialdad espiritual? Que traen una frialdad espiritual a nosotros. Es totalmente diferente. En el proceso, aunque usted está llorando, usted está conectado con el Señor. Está conectado con el Señor. Usted está diciendo, Señor, esto vino, no entiendo por qué, pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante. Desde el miércoles cuento parte de lo que he vivido con mi esposa, con la iglesia. Yo me acuerdo que cuando a nosotros nos dividen la iglesia, nos dividieron la iglesia, como usted está escuchando, teníamos 10 personas, nos dividen la iglesia, y yo decía, Señor, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué está pasando esto, si tú me llamaste y lo único que he intentado hacer es obedecerte, es lo único que he intentado, probablemente no soy perfecto y nunca lo seré, pero yo he intentado obedecerte de todas las maneras posibles. Me he guardado para ti, Señor amado de la gloria. He hecho tu voluntad. Y no entiendo por qué estamos viviendo esta situación tan difícil, Señor. No entiendo por qué. Señor, pero yo no me bajo de acá. Pero yo no me tiro de acá. Pero yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Y aunque estaba tan difícil la situación, más estaba metido con el Señor. Más estaba metido con el Señor. Eso trae un fuego a mi vida, aunque claro, en el proceso hay dolores en el corazón, tristezas en el alma, heridas. Gente, le causa a uno eso. ¿Cómo se sentiría David después de amar tanto a Saúl, de enfrentarse a tantos por Saúl y que Saúl saliera con ese cuento? Pero el proceso nos ayuda y nos alienta. Entonces, en ese proceso Dios empieza a mostrar su gloria. Amén. En el proceso Dios empieza a mostrar su gloria en nuestra vida. Empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Amén. Empezamos a ver situaciones que antes no podíamos ver. Dios empieza a revelarnos. Amén. Disculpen un momentico que esto está como
está que se le acaba la batería, entonces tengo que conectarlo. Amén, tengo que conectarlo, un momento. Entonces en el proceso, ¿cierto? Empezamos a ver la gloria de Dios, aún de una manera que no entendemos. Empezamos a ver la gloria de Dios de una manera que probablemente antes nosotros no la habíamos. Amén. Probablemente empezamos a ver ese mover de Dios de una manera que antes nosotros no, probablemente no lo habíamos visto. Nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice que cuando David, ¿cierto? Que cuando David estuvo allí en Adulán, que allí empezó a llegar su familia, ¿cierto? Entonces en mi proceso, los que no creían van a empezar a creer. En el proceso los que no creían van a empezar a creer. Imagínense, no creían antes no creían cuando todo estaba bien, cuando David estaba en palacio, cuando David estaba, chao te amo hijo, cuando David estaba en palacio, cuando David había matado a Goliat, cuando no creían. Pero cuando David estuvo en Adulán, la gente dijo, sí, vamos a creerle. Sus hermanos que en un momento se burlaban de él, su padre que se olvidó de él cuando viene Samuel, pues en este caso pasan de dejar de creer a unirse a David, a entender que Dios lo había escogido, que Dios tenía un plan para con él. Y esto es maravilloso, ¿cierto? Como David empieza a unirse, pero no solo llega, vemos que a David no solo le llega a su familia, sino que a David también llega esa materia prima, esos 400 afligidos, endeudados, como dice la palabra, ¿cierto? Y entonces llegan siendo unos, pero salen siendo otros. Imagínense, en el proceso. Usted diría, pero David estaba mal y le llegan los afligidos y los endeudados. Dios, ¿cómo va a hacer eso? Sí, hoy le digo que cuando Dios le entregue carbón, haga fuego de él. Haga fuego de él. Es una de las cosas que Dios nos permite a los ungidos hacer. De que a veces la gente ve algo como poco o como que no sirve, pero los ungidos de Dios le dan el valor, explotan al 100% el potencial. Aunque esta gente venía triste, venía sin esperanza, la Biblia dice que David los convierte en los valientes de David, en los mata gigantes. Él los convierte en unos mata gigantes. Esto es espectacular. ¿Y todo en qué? En el proceso, en el proceso, en el proceso, en el momento de dificultad. Por eso digo que el proceso aparta los que son y los que no. Hay gente que va en el proceso a salir corriendo y aun cuando Dios lo metió dice, no, esto es muy duro, yo me voy, esto tan difícil, ¿qué voy a llevar a una iglesia? ¿Yo qué me voy a poner a seguir ahí esforzándome? ¿Para qué? ¿Saben que yo pensé muchas veces en tirar la toalla? Muchas veces yo pensé y yo decía, Dios mío, ¿cuántos problemas yo me puedo ahorrar si yo cierro y me voy? Me vuelvo para Colombia y ya. A mí nadie me puede decir nada. Nadie me dio para venir por acá. Yo me voy otra vez y ya está. Porque eran tantos las situaciones, tantos los problemas. Amén. Tanta la dificultad del proceso que estaba viviendo que uno no, o sea, no veía una salida. No veía salida. Y yo decía, Dios mío, tantos problemas. Si digo malo y si no también. Todo, por todo era señalado. Por la esposa que escogí, por cómo predicaba, porque la iglesia no tenía local, porque no teníamos plata o porque teníamos, por todo. Un día llevé a los líderes a los líderes que habían en ese momento, que de por sí la única que queda es Milena. Los llevé a la playa y empezaron a decir que sí, que quién sabe con qué plata los había llevado, que con la plata que me le robaba a la gente. Era tremendo, ¿sabe? Era tremendo, pero en el proceso resistimos, en el proceso estuvimos.
Ahí nos aferramos al Señor y dijimos, no, de aquí no nos bajamos. Momentos duros sí, pero de aquí no nos bajamos, seguimos creyendo, seguimos creyendo. Y aquí vamos, y aquí vamos. La gente que un día, ¿cierto? Probablemente se burló, se rió, pensó que esto era un chiste, que esto era una mentira, que de aquí no pasaba nada, pues hoy simplemente tienen que ver lo que Dios está haciendo. Lo mismo que pasó con David. Es así. ¿Cuánta gente de pronto no creía en David? Se burlaban, había ya rey, pero cuando lo vieron en el trono, posicionado, entonces, salve, oh rey, ¿cierto? Ahí tocó. David es el rey de Israel. Sepa que Dios lo va a llevar en procesos, hijo o hija. Dios lo va a llevar en procesos. Lo va a llevar en procesos. Pero no se baje porque el proceso es para hacerlo crecer. En el proceso usted verá la gloria de Dios. Sea fiel en los procesos. En los momentos difíciles, sea fiel. Allí yo creo que es donde más tiene uno que ser fiel. Hay gente que cuando hablamos de fidelidad, ¿cierto? Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando hablamos de fidelidad, es complicado hablar de lo económico. Pero hay gente que mientras tiene, ellos están fieles diezmando, ofrendando, cuando ellos tienen, ¿cierto? Cuando viene el proceso económico, la dificultad económica, que todos los cristianos la van a vivir, entonces ellos dejan de ser fieles en el proceso. Y en el proceso es donde más fiel uno tiene que estar, porque vienen cosas mayores. Cuando viene un proceso de parte de Dios, es porque cosas mayores Dios está trayendo. Sea fiel en el proceso. Sea fiel, no deje de orar en el proceso, antes ore más. En el momento difícil, no deje de ofrendar, no deje de diezmar, no deje de congregarse, no deje de buscar al Señor, no deje de adorar. Es en el proceso que vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Se lo aseguro que yo me acuerdo más de los momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué me acuerdo más? Porque Dios me ha sacado de allí en victoria. Entonces por eso me acuerdo más de los momentos difíciles, de los momentos, de las situaciones que pasamos tan duras, que de todas las victorias que hemos tenido. ¿Sabe cuántas victorias Dios nos ha dado? Yo me paro en ese altar y yo veo a la gente. Y me acuerdo cómo llegaron a la iglesia. Y me acuerdo que sus familias estaban destruidas. Que tanto se intentaron suicidar tantas veces. Y que hoy están ministrando a otros, imponiendo manos a otros. Que hoy son de bendición para otros, que hoy ayudan a otros. ¿Sabe lo que uno siente en el corazón? Y esas cosas a mí se me olvidan. Esas cosas se me olvidan con facilidad. Y la verdad no me deslumbran. Agradezco a Dios por eso, pero lo hace el Señor. Pero me acuerdo de cada uno de los procesos que yo he vivido. Mis procesos están aquí. Los tengo en mi memoria. Porque en el proceso vi la mano de Dios. Porque en el proceso vi a Dios actuando en mi vida en todo momento. Porque en el proceso vi como Dios me decía, si yo lo llamé, yo lo respaldo. Si yo lo llamé, yo lo respaldo. Ver cómo el Señor nos levantaba en los procesos, ahí donde todo estaba turbio, donde todo estaba tan difícil, el Señor decía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Era algo tan especial, era algo tan maravilloso, tan maravilloso. Esto lo he contado muchas veces. Eh, nosotros empezamos la iglesia en una carpa y la carpa se nos cayó. Entonces empezamos a hacer cultos en casa y después tuvimos un local que alquilábamos solo los domingos. Y claro, había que pagarlo, había que pagar ese local. Y era muy difícil. Y me acuerdo que Dios ponía, escuché, a personas que no se congregaban, que no eran cristianos, no se congregaban, no eran cristianos, no iban a ninguna iglesia, estaban en el mundo y los puso a diezmar por un tiempo, a ofrendar. Me llamaban, venga, por favor, recoja algo, que yo no sé por qué siento darle esto, no entiendo por qué. En el proceso, mire, en los procesos, Dios usando, Dios, es que Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, Dios es tan fiel. Cuando Él nos llama, ¿cierto?
Hay que resistir el proceso. En el proceso vamos a ver la gloria de Dios. No se baje, no se baje en la tormenta. Siga avanzando, porque eso es momentáneo, eso es pasajero. Los momentos, los procesos son de tiempo, de momento, pero nosotros al final vamos a ver la gloria de Dios. Al final vamos a ver la gloria de Dios. Hay que seguir avanzando, iglesia. Hay que seguir caminando en el Señor. Hay que seguir yendo hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Amén. Hay que seguir caminando hacia donde Dios quiere que nosotros caminemos. No desistamos, por favor. No desistamos en los momentos difíciles. Sigamos avanzando, sigamos adelante, sigamos caminando y fortalezcámonos en el Señor. Recuerde que David, amén. Recuerden que David dejó el rebaño, pasó de ser el pastorcillo de ovejas a ser el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Pasó de ser el pastorcillo de ovejas a ser el hombre del cual su genealogía, el ADN, ¿cierto? Viene el Salvador del mundo, Dios encarnado, viene de la genealogía del rey David. Por eso a Jesús le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tremendo, tremendo. Pero todo ¿por qué? Porque en el proceso no tiramos la toalla, porque en el proceso seguimos. Todo porque aún con nuestro pecado y nuestra maldad, porque David cometió pecado y maldad, se arrepintió y siguió adelante y siguió creyendo y siguió avanzando. Siempre lo he dicho, esto no es como empieza, sino como termina. Ayer Aleja lo dijo. Esto no es como empieza, sino como termina. Amén. Así que aférrese al Señor y sigamos avanzando, sigamos hacia adelante. No tenga temor, porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Vamos a terminar orando y dando gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, agradeciéndote por este tiempo, por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque es maravillosa, porque nos habla, nos confronta, nos enseña, nos instruye, nos corrige. Gracias por tu palabra, maravillosa palabra. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por estar allí, Señor, por amarnos en todo momento. Gracias, Espíritu Santo. Señor, gracias por los procesos. Gracias por todas esas lágrimas que se derramaron en los procesos. Y gracias aún por los que nos faltan y por los que vendrán. Señor, pero aún en los procesos o aún en los ataques del enemigo, nosotros vamos a estar aún más seguros. Porque como ya hemos pasado otros, nos convertimos en esos hombres y mujeres que somos unos soldados, unos valientes, que en los procesos no le bajamos, sino que antes apretamos más fuerte, que en el proceso creemos más, nos esforzamos más, caminamos más, porque nosotros hemos visto tu gloria en los procesos. Hoy te damos gracias, gracias por cada proceso que hemos librado, por cada batalla, pero también por los que van a venir, porque sabemos que si tú nos introduces, Señor, en momentos difíciles, es porque tú quieres que crezcamos, que avancemos y que veamos cada vez tu mano poderosa. Hoy te damos gracias, 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 Espíritu Santo. Señor, yo te pido que traigas a memoria cada proceso que la iglesia ha pasado, cada proceso que cada uno de mis hermanos han vivido y que tú los has sacado de allí en victoria, Señor. Y si hay algunos, Señor, que están viviendo un proceso en este día, están en aflicción, en dificultad, que ellos puedan ser fortalecidos y que crean, que entiendan que saldrán victoriosos en el nombre de Jesús, que la victoria ya está asegurada, Señor, que la victoria es segura completamente en el nombre poderoso de Jesús.
Hoy te damos gracias. Gracias por cada persona. Oramos por cada petición que nos hacen, Señor amado de la gloria. Oramos por cada petición que nos hacen. Giovanna, las peticiones que nos hizo, Señor. En el nombre de Jesús, por su familia, por su esposo, por su hija, por ella, Señor, por el dolor que tiene. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, Vale nos pide oración. Señor, allí en Colombia, por Manolo García Pérez. Está pasando un proceso de quimioterapia, Señor, ayuda en el nombre de Jesús a Manolo, Padre García Pérez. Extiende tu mano de poder, trae sanidad, Señor. Levántalo y fortalécelo, que aún en las quimioterapias, Señor, Él salga fuerte como un roble en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos por cada situación que viven mis hermanos. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra es verdad y que todo, todo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No solo unas cosas, sino todo. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Toda la gloria es tuya, todo el honor es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti. La gloria es tuya, el honor, el poder, la autoridad, Señor. El reinado, Señor amado de la gloria. Te amamos por siempre. Gracias por esta mañana. Ponemos este tiempo y este día en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor los bendiga. El Señor sea dirigiéndolos cada día más. Un abrazo para todos. El Señor los guarde, el Señor los cuide, el Señor los proteja en todo momento. Un abrazo para todos. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y el Espíritu Santo los dirija a toda verdad. Y los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana en casa de Dios. No falte, porque mi casa también es tu casa. Bendiciones para todos.